Muy buenas, baturrillers. La Nakba. Nakba es un término árabe que significa catástrofe o desastre, utilizado para referirse al éxodo palestino entre junio de 1946 y mayo de 1948, la expulsión por la fuerza o desplazamiento obligatorio de la población autóctona palestina. Ha visto también otros episodios, como el de 1967, con la Guerra de los 6 días, tras la cual muchos palestinos se vieron obligados al exilio, muchos de ellos por segunda vez. El Estado genocida de Israel niega toda responsabilidad respecto a los refugiados y la atribuye a los países árabes. La posición mayoritaria en el Estado genocida de Israel respecto al retorno de los refugiados árabes y sus descendientes es que, de concretarse, la existencia de Israel como Estado judío y sionista se vería seriamente comprometida desde el punto de vista demográfico, dado que la población árabe se convertiría en mayoritaria en Israel. El día de la Nakba es el día en el que los palestinos conmemoran el inicio del éxodo. Se celebra el 15 de mayo y es la fecha conmemorativa más importante del calendario palestino, siendo conmemorado con protestas y celebraciones también en otros lugares del mundo, en solidaridad con el pueblo palestino. Pero, ¿cómo ocurrió esto? El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 181/2, que establece la partición del mandato británico de Palestina en dos estados, uno judío y otro palestino, dejando el área metropolitana de Jerusalén bajo mandato internacional como Corpus Separatum. El Estado judío controlaría un 55% del territorio del mandato, incluido el desierto del Negev, y su población estaría formada por 500.000 de judíos y 400.000 palestinos. En ese momento, los judíos solo poseían el 7% de las tierras de Palestina. El Estado palestino tendría el 44% del territorio del mandato y una minoría de unos 10.000 judíos. Los líderes palestinos rechazaron la resolución, mientras que los líderes judíos la aceptaron. El liderazgo palestino proclamó una huelga general como medida de protesta, mientras que la Haganá, organización terrorista judía, llamó a todos los judíos entre 17 y 25 años a registrarse para el servicio militar. Al día siguiente, el 30 de noviembre de 1947, un grupo de árabes armados emboscaron un autobús en Kafar Shirkin y mataron a 5 pasajeros judíos. Los motivos del ataque están más relacionados con intereses criminales que con intereses nacionalistas, pero se suele tomar como el comienzo de la Nakba. Ese mismo día, otro grupo atacó un autobús de camino a Hadera, matando a un pasajero judío e hiriendo a varios más. El 13 de diciembre de 1947, un coche se detuvo cerca de la puerta de Damasco, en Jerusalén, y acribilló a tiros a la multitud, causando la muerte de 20 palestinos. 2 semanas después, el Lehi, grupo terrorista sionista, atacó una cafetería en Lifta y mató a 6 palestinos. El 30 de diciembre, miembros del Irgun, un grupo terrorista sionista, lanzó granadas a un grupo de trabajadores palestinos en la refinería de petróleo de Haifa, causando la muerte de 11 de ellos. Enfurecidos, los trabajadores palestinos se vengaron matando a 39 trabajadores judíos de la misma refinería, resultando también muertos 6 de ellos. El 1 de enero de 1948, miembros de la Haganá atacaron la cercana aldea de Balat al-Sayij y mataron a unos 40 civiles palestinos, incluidos mujeres y niños. 4 días después, el 5 de enero de 1948, la Haganá colocó una bomba en el Hotel Semiramis del barrio de Katamón, matando a 26 civiles, incluido el cónsul español en Jerusalén. El ataque causó el pánico entre la población civil palestina, que comenzó a abandonar el barrio en dirección a zonas más seguras. Poco después, el 7 de enero, miembros del Irgun lanzaron bombas en la puerta de Jaffa de Jerusalén y dejaron un saldo de 25 civiles palestinos asesinados. También, en la primera semana de enero, miembros del Lehi con uniforme británico detonaron un camión bomba en Jaffa y asesinaron a 28 palestinos. El 8 de enero de 1948, el primer contingente de 330 voluntarios del Ejército Árabe de Liberación llegó al norte de Palestina. Al día siguiente, el kibutz Kfar Sold es atacado por una fuerza proveniente de Siria en represalia por el letal ataque del Palmaj,
el grupo terrorista de élite integrado en la Haganá, contra la cercana aldea de Kishas. Nuevos ataques de la Haganá se suceden contra barrios palestinos de Jerusalén, como Sheikh Badir, Lifta y Romena. A mediados de enero, los ataques de los diversos grupos judíos empujaron a una quinta parte de la población de Jaffa, unas 15.000 personas, a huir a otros lugares. A finales de enero, se calcula que unos 20.000 palestinos habían abandonado sus hogares en Haifa. Los habitantes de muchas aldeas palestinas cercanas a zonas judías de Jerusalén también huyeron. En la segunda quincena de enero tuvieron lugar combates en Gush Etzion, un asentamiento judío al sur de Jerusalén. Unos 35 hombres del Palmaj fueron enviados para ayudar a los colonos, y fueron completamente aniquilados por partisanos palestinos. El 31 de enero, David Ben-Gurion ordenó a la Haganá que asentase a los refugiados judíos de la zona de Shimon HaTzadik, en las casas abandonadas por los ataques previos en los barrios palestinos de Jerusalén. La Haganá atacó la aldea de Salama, a las afueras de Jaffa. Cientos de voluntarios del Ejército Árabe de Liberación se adentraron desde Siria, Líbano y Transjordania. El 1 de febrero de 1948, un grupo de palestinos y de desertores del ejército británico lanzaron bombas contra la sede del diario judío Palestine Post, que causó la muerte de 20 civiles judíos. El 15 de febrero, unidades del Palmaj atacaron la aldea palestina de Sasa, al norte de Galilea, y asesinaron a 60 aldeanos. El Palmaj voló las casas palestinas de Cesarea y expulsó a los habitantes de esta ciudad. En Jaffa, las fuerzas judías dinamitaron casas con sus habitantes todavía dentro de ellas. En marzo, una serie de coches bomba causaron numerosas víctimas entre los habitantes de Haifa. El 27 de marzo, cientos de aldeanos armados y voluntarios del Ejército Árabe de Liberación atacaron un convoy de suministros judío cerca de la aldea de Kabri. Murieron 49 judíos y 6 palestinos. En abril, las fuerzas judías lanzaron la Operación Nachshon para aliviar el asedio de la parte judía de Jerusalén, tomando la aldea de Al-Kastal y expulsando a sus habitantes y dinamitando sus casas. El 9 de abril, unos 120 hombres del Irgun y el Lehi perpetraron la masacre de Deir Yassin. El recuento de víctimas se fija en 107 aldeanos muertos, entre los que se cuentan multitud de mujeres, ancianos y niños. A los prisioneros se les paseó en camiones por el centro de Jerusalén como modo de humillación. Las noticias de la masacre desataron el pánico aún más entre la población civil palestina y provocaron su huida en masa. Poco después, las fuerzas del Ejército Árabe de Liberación atacaron infructuosamente el Kibbutz Misak Hemek y tras su derrota, la Haganá ocupó varias aldeas árabes cercanas, expulsando o haciendo huir a sus habitantes hacia Jenin y demoliendo por completo todas sus casas. El 12 de abril, fuerzas del Palmaj tomaron Kalunilla, cerca de Kastel. Un batallón de infantería israelí, la Brigada Golani, atacó la aldea de Kiber Nasser Edin, masacrando a otros 22 aldeanos y expandiendo el pánico entre la población palestina de la zona. Al día siguiente, el 13 de abril de 1948, un grupo de guerrilleros palestinos emboscaron un convoy de camiones y vehículos acorazados que se dirigían al enclave judío del monte Scopus. Murieron 78 colonos y soldados de la Haganá que los escoltaban. Unos días después, el 18 de abril, las fuerzas judías conquistaron Tiberíades. Sus 5.000 habitantes palestinos huyeron presos del pánico tras la noticia de la masacre de Kirbet Nasser Edin. Las fuerzas de la Haganá saquearon los barrios palestinos. El 22 de abril, miles de palestinos huyeron de sus hogares en Haifa bajo el fuego de mortero de la Haganá. Muchos se dirigieron al puerto para coger un barco hacia Beirut o Acre. En el caos resultante, algunos barcos atestados de gente se hundieron. 3 días después, el 25 de abril, miembros del Irgun atacaron Mansillé, en Jaffa, mientras las fuerzas de la Haganá bombardeaban con proyectiles de mortero y capturaban las aldeas circundantes. Los refugiados palestinos huyeron hacia Gaza, al sur. El 10 de mayo, las tropas judías tomaron Safad y expulsaron a sus miles de habitantes palestinos, vaciando los barrios palestinos de la ciudad. Aviones Piper Cub bombardearon los wadis cercanos para acelerar el éxodo. Al día siguiente, la brigada Givati atacó Beit Daras, cuyos habitantes huyeron a la cercana Isdut. El 13 de mayo, tropas de la Legión Árabe y partisanos palestinos acababan con los supervivientes judíos tras el ataque al Kibbutz Kfar Etzion, en lo que afirman que es una venganza por la masacre de Deir Yassin. Jaffa cae al día siguiente, cuando fuerzas de la Haganá se adentran en la ciudad. Solo quedaban unos 3.000 palestinos. En Beisán, todos los palestinos son expulsados de sus hogares y enviados a Nazaret o más allá del río Jordán. Cuando las tropas judías entran en Acre, solo unos 3.000 de sus 13.500 habitantes habían permanecido en la ciudad. Muchos de ellos huyeron tras la conquista. A mediados de mayo de 1948, entre 250.000 y 300.000 palestinos habían sido expulsados de sus hogares por el Estado genocida de Israel.
Tras la declaración de independencia de Israel, proclamada por David Ben-Gurion el 14 de mayo de 1948, el alto comisionado Cunningham abandonó Haifa en un barco de la Marina Británica, lo que marcó el fin del mandato británico de Palestina. Ejércitos expedicionarios de 4 países, Egipto, Transjordania, Siria e Irak, comenzaron a adentrarse en el antiguo mandato. El 19 de mayo, fuerzas de la Legión Árabe Jordana llegaron a Jerusalén, destruyendo 2 de las sinagogas de la ciudad vieja y consiguiendo la rendición de las fuerzas judías en la zona. Entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 1948, la Brigada Alexandroni del ejército israelí expulsó a los habitantes palestinos de más de 60 aldeas y pueblos de la llanura litoral entre Haifa y Tel Aviv. El 22 de mayo, más de 70 aldeanos palestinos murieron en la toma de Tantura por parte de las fuerzas judías, que sufrieron 14 bajas en el ataque. Algunos testigos hablan de la ejecución sumaria de más de 200 aldeanos. El 10 de junio de 1948 entró en vigor un alto el fuego de 4 semanas instado por la ONU. A finales de junio tuvo lugar el incidente de Altalena, que generó la unificación de los grupos terroristas Haganá, Palmaj, Irgun y Lehi con las fuerzas de defensa de Israel. El 12 de julio, en el marco de la Operación Dani, el ejército israelí tomó las ciudades de Lida y Ramle y expulsó de ellas a sus más de 50.000 habitantes. Los habitantes de Ramle fueron expulsados en autobús, mientras que los de Lida fueron obligados a caminar hasta las líneas árabes bajo el sol de julio, lo que causó un número indeterminado de civiles muertos. Durante la captura de Lida, los soldados de la brigada Yiftah asesinaron a unos 250 palestinos que se habían refugiado en una mezquita. 3 días después, el 15 de julio, las fuerzas israelíes tomaron Safurilla, tras bombardear la ciudad con 2 aviones y crear el pánico entre sus habitantes. En Ailut, las tropas israelíes ejecutaron a 16 jóvenes aldeanos entre los olivares cercanos y dinamitaron las casas cercanas. Al día siguiente cayó Nazaret, aunque sus habitantes no fueron expulsados porque Ben-Gurion temía la reacción del mundo cristiano. El 17 de septiembre, ante la estupefacción de la comunidad internacional, el Lehi asesinó en Jerusalén al conde Folk Bernadotte, mediador de las Naciones Unidas. Entre octubre de 1948 y enero de 1949, el ejército israelí expulsó a las fuerzas egipcias de Asdod y Magdal y amplió el territorio bajo su control en Galilea. En el sur, los civiles palestinos huyeron junto con las tropas egipcias en retirada. El 21 de octubre, el ejército israelí capturó Beerseba y expulsó a los ciudadanos palestinos hacia la franja de Gaza. Los refugiados que intentaron volver en noviembre fueron detenidos y expulsados de nuevo. El 29 de octubre, fuerzas israelíes asesinaron a unos 100 civiles palestinos en la masacre de Al-Dawayima. Entre las víctimas se contaban numerosas mujeres y niños. Esta matanza aceleró aún más el éxodo de la población civil palestina. Entre el 29 y el 31 de octubre, el ejército israelí llevó a cabo la Operación Hiram, que le proporcionó nuevas conquistas en la Galilea Oriental, una zona otorgada al Estado palestino según la partición de las Naciones Unidas. En Julé, los soldados israelíes asesinaron a decenas de civiles. Los asesinatos en masa, perpetrados por Israel en Eilabun, Safshaf y Yish, precipitaron el éxodo de más de 30.000 palestinos, en su mayoría hacia el Líbano. El 11 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó su resolución 194, que hace el retorno de los refugiados un prerequisito para la consecución de un acuerdo de paz y exige que se pague una compensación a aquellos que opten por no ejercer su derecho de retorno. En enero de 1949, los 355 habitantes palestinos de Majd al-Krum son subidos a camiones del ejército israelí y llevados a la región de Wadi Ara, bajo control iraquí en ese momento. Otros miles de habitantes de Galilea son expulsados en la zona de Jenin. Las tribus beduinas, catalogadas de hostiles, son expulsadas a Egipto y Transjordania. Las consecuencias de la Nakba fueron desastrosas. El número total de muertos palestinos se calcula en torno a las 15.000 personas. Cerca de 1 millón de palestinos fueron expulsados de sus hogares, convirtiéndose en refugiados. La mayoría de ellos se asentaron en campamentos improvisados en Cisjordania, la Franja de Gaza, Siria y el Líbano, con muchos otros terminando en Egipto o Irak. Más de 400 localidades fueron despobladas, la mayoría de ellas destruidas o reocupadas por invasores judíos. Tan solo en el primer año de existencia de Israel, unos 120.000 nuevos colonos judíos se acomodaron en casas de palestinos que habían sido expulsados por la fuerza. Otras aldeas fueron deliberadamente convertidas en bosques. Las 26 localidades palestinas de Jaffa fueron despobladas o destruidas. La población palestina restante fue ubicada por el ejército israelí en guetos al estilo nazi.
También fueron expulsados los habitantes de 38 de las 40 localidades palestinas de Jerusalén, que quedó del lado israelí de la frontera. En la zona de Tiberíades, 25 de las 27 localidades palestinas fueron arrasadas. La población palestina de Haifa pasó de 70.000 a 3.000 personas. Tan solo Nazaret se mantuvo como una localidad palestina. Unos 156.000 palestinos quedaron dentro del Estado de Israel. De estos, unos 75.000 fueron catalogados de presentes ausentes y desposeídos de sus hogares y bienes. Estos nuevos ciudadanos de Israel vivieron sometidos a la ley marcial hasta 1966. Unos 20.000 palestinos consiguieron volver a sus hogares tras la conclusión de la guerra, catalogados como infiltrados por el Estado de Israel. Varios miles más murieron en el intento. Por otro lado, el proceso de expulsión de los habitantes palestinos de Israel continuó esporádicamente mucho después de la firma de los acuerdos de armisticio. En 1950, los aproximadamente 1.600 habitantes de Mahdal fueron expulsados a la Franja de Gaza, y su localidad pasó a formar parte de Ascalón. Numerosas localidades palestinas fueron renombradas con nuevos topónimos hebreos. Como colofón, el Parlamento del Estado Genocida de Israel aprobó el 22 de marzo de 2011 una nueva legislación, conocida como Ley de la Nakba, propuesta por el partido de extrema derecha Israel Nuestro Hogar, que penalizará la celebración de la Nakba con multas a autoridades que financien u organicen eventos para conmemorar esta fecha. La ley es antidemocrática y atenta contra la libertad de pensamiento y expresión. Bueno, baturrillers, llegamos al final del vídeo. Dadle a like si os gustó, suscribiros al canal, dejad en la caja de comentarios vuestra opinión al respecto, compartid el vídeo y mucha fuerza al pueblo palestino. Nos vemos en el próximo vídeo.